En esta sesión analizaremos los elementos esenciales de la relación obligatoria. Habiendo ya examinado anteriormente los conceptos generales necesarios para situarse adecuadamente en nuestra disciplina, debemos ya entrar de lleno en lo que podríamos denominar mundo de las obligaciones civiles. Esto nos va a permitir ubicarnos correctamente en lo que se entiende como estructura del fenómeno jurídico obligatorio. La obligación puede surgir a la vida del derecho de dos maneras, pura o simple o con modalidades. Estas posibilidades tienen su fundamento en lo que se conoce como elementos constitutivos de la obligación. Quiere esto decir que para el nacimiento de las denominadas obligaciones puras y simples, se requieren únicamente unos elementos que generalmente se denominan esenciales. Pero además de los elementos esenciales que son obligatorios por mandato legal, pueden aparecer otros elementos llamados accidentales, que son voluntarios, es decir, corresponden al ámbito de la autonomía de la voluntad de los individuos. Entonces, hablamos de obligación con modalidades e incluso de negocio jurídico modal. Los elementos esenciales de la obligación son los sujetos, el objeto y la causa, que según Manabella no pueden faltar en la relación obligatoria, pues como su denominación indica, son indispensables en la formación de la obligación misma. Sin la presencia de alguno de ellos no puede hablarse de obligación. Analizaremos pues estos elementos esenciales de la obligación desde la perspectiva que nos presenta el artículo 627 del Código Civil, en donde se establece que para la validez de la obligación es esencialmente indispensable la capacidad de parte de quien se obliga, un objeto o cosa cierta y posible que sirva de materia a la obligación y causa justa. Hablemos de los sujetos de la relación obligatoria. En toda obligación existe un sujeto activo que se denomina acreedor, también llamado accipiens en latín, y un sujeto pasivo que se llama deudor, solvens en aquel idioma. El deudor es quien debe cumplir la prestación y el acreedor el que ha de recibirla. Pero no solamente es necesaria la presencia de sujetos, sino que también es preciso que estos estén determinados o en su defecto puedan ser determinados. También se habla de los terceros y la obligación. Esto sucede porque el artículo 765 del Código Civil dispone que cualquiera puede pagar a nombre del deudor, aun oponiéndose éste o el acreedor. Encontramos así una situación que se podría considerar como una auténtica injerencia en la relación obligatoria, pero permitida por la ley al autorizarse el cumplimiento realizado por persona ajena a la relación originaria. Ello tiene su excepción cuando se trata de las obligaciones no fungibles, es decir, las que tienen en cuenta las condiciones personales del deudor y que no pueden ser cumplidas más que por el propio deudor, salvo que el acreedor consienta la sustitución. Esta excepción viene prevista en el mismo artículo 765, párrafo segundo. Otro aspecto relativo a los sujetos es el que corresponde a los sucesores y la obligación, pues la mayoría de obligaciones no se extinguen con la muerte física del deudor o del acreedor. La sucesión mortis causa comprende la totalidad de las titularidades activas y pasivas que componían el acervo patrimonial de la persona fallecida, es decir, es una sucesión referible a la totalidad del patrimonio. El Código Civil establece este tipo de derechos y responsabilidades en el artículo 521 al determinar que la sucesión comprende todos los derechos, bienes, obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente personales se extinguen con la muerte. No obstante, también se establece un límite de la responsabilidad en cuanto a las deudas, al disponerse en el artículo 535 que el heredero no responde de las deudas y cargas de la herencia, sino hasta donde alcance los bienes de ésta. Sin embargo, por aplicaciones del artículo 521, quedarían extinguidas por la muerte del deudor las llamadas obligaciones meramente personales y también las obligaciones no fungibles a las que antes nos hemos referido. ¿Y cómo aplican las reglas sobre capacidad obligacional en los sujetos de una obligación? Pues bien,
Entre los requisitos esenciales que para la validez de la obligación exige el artículo 627 del Código Civil, se establece capacidad de parte de quien se obliga. Esta capacidad no es otra que la aptitud legal desarrollada en el artículo 36 y siguientes del mismo texto legal. Sin embargo, aunque las causas productoras de las obligaciones civiles del artículo 632 son los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos y la ley, en el tema relativo a capacidad debemos tener bien presente que la capacidad de actuar, es decir, la plena capacidad jurídica, se necesita y aplica exclusivamente en las situaciones derivadas del contrato, por razón de quedar éste integrado en la teoría del negocio jurídico. Analicemos el objeto obligacional. Para que una obligación exista, es necesario que su objeto reúna unos requisitos que vamos seguidamente a analizar. 1. La existencia del objeto. La ley exige que el objeto de la obligación exista al momento de contraerse la misma. No obstante, la ley autoriza a las partes para que puedan obligarse sobre un objeto de existencia futura, pues así lo dispone el artículo 629 del Código Civil. Ahora bien, esta facultad, que no se extiende a la materia sucesoria, dada la prohibición contenida en el artículo 520 del Código, para pactos relativos a los derechos sucesorios, ni tampoco a la donación de bienes por adquirir, según el artículo 1398 del mismo texto legal. También la certeza del objeto. Si nos fijamos en el requisito de certeza, Puig Peña señala que si la obligación supone una restricción a la libre actividad del deudor, es lógico que aparezca fundamentalmente determinada, con el fin de que no se quede aquel sujeto al arbitrio exagerado o desmesurado del acreedor. Esa es precisamente la exigencia del inciso 2 del artículo 627. Igualmente se precisa la determinabilidad del objeto. Para este requisito es preciso observar el artículo 630 del Código, que establece la ineficacia de cualquier obligación cuyo objeto no pueda determinarse o no esté determinado. De acuerdo a la opinión de Marín Pérez, prestación determinada es la perfectamente conocida e identificada. Prestación determinable es la que, no estando rigurosamente determinada en el momento constitutivo de la obligación, puede llegar a determinarse directa o indirectamente sin la necesidad de un nuevo acuerdo o declaración de voluntad. La posibilidad del objeto es otro requisito, pues nadie puede obligarse a una prestación imposible. Y si así se hiciese, la obligación sería ineficaz, pues el derecho solamente extiende su protección sobre lo que es posible en sí mismo. El artículo 627 del Código dispone que para la validez de la obligación sea esencialmente indispensable un objeto o cosa posible que sirva de materia a la obligación. Y el artículo 631, a su vez, establece que es ineficaz la obligación que tenga por objeto una cosa o acto que fuere física o legalmente imposible, exigiéndose que tal imposibilidad física sea absoluta y permanente y no temporal ni relativa con respecto a la persona que se obliga. Añade el mismo precepto que la imposibilidad legal existe en las cosas que estén fuera del comercio por disposición de la ley, y respecto de los actos ilícitos como contrarios a la ley, a la moral o a las buenas costumbres. También es necesaria la patrimonialidad del objeto. El artículo 630 del Código Civil establece que es ineficaz la obligación cuyo objeto no pueda reducirse a un valor exigible. Sobre esta cuestión, Savigny afirmaba que en derecho romano era necesario que la obligación tuviese un contenido patrimonial. En cambio, Jenin y Wittgenstein afirmaron la posibilidad de obligaciones sin contenido patrimonial. Posiblemente la solución idónea es la que contiene el artículo 1174 del Código Civil italiano, al determinar que la prestación que forma el objeto de una obligación debe ser susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés del acreedor, aunque no sea patrimonial. Cosa distinta es el requisito de comerciabilidad del objeto. El inciso 1 del artículo 631 del Código Civil determina la imposibilidad legal para las obligaciones
respecto a las cosas que están fuera del comercio por disposición de la ley. Sobre este particular, debemos señalar que la norma no enumera las cosas que están en el comercio ni las que no lo están. En ambos casos, por resultar materialmente imposible el catálogo de unas y otras, tanto por su número como por su contingencia. Ahora bien, el enunciado legal olvida aquellas cosas que por su propia naturaleza son igualmente incomerciables y que el intento de su tráfico jurídico quedaría igualmente afectado por la ineficacia de la obligación. Y a título de ejemplo, son cosas fuera del comercio, el aire, el sol, las estrellas, los ríos. Lo están por disposición de ley las cosas públicas, los derechos de la personalidad o algunos productos que el Estado considera que suponen un riesgo para la sociedad. Por último, la licitud del objeto. Pues Peña sostiene que el derecho no puede obligar a una persona a que realice un acto ilícito. Por eso, la licitud es condición o requisito esencial de la prestación. A estos efectos, el inciso 2 del artículo 631 del Código Civil declara ineficaz la obligación que tenga por objeto una cosa o acto que fuere legalmente imposible, entendiéndose que existe tal imposibilidad legal respecto a los actos ilícitos como contrarios a la ley, a la moral o a las buenas costumbres. En esta materia, el poder público vela por la legalidad y por la moralidad en las relaciones jurídicas. Ahora bien, los conceptos de moralidad y buenas costumbres plantean serios problemas en gran medida por su indefinición y por su temporalidad. Dependen de determinadas circunstancias y son variables desde el punto de vista histórico y geográfico. Lo que ayer pudo ser ofensivo a la moral o a las buenas costumbres puede hoy no serlo. Lo que en un país hoy es moral, en otro es inmoral. En fin, terminaremos con el tercer elemento esencial de la obligación, es decir, con la causa. El artículo 627 del Código Civil, al enumerar los requisitos esenciales para la validez de las obligaciones, exige en su inciso 3 causa justa para obligarse. El Código no define expresamente la causa de la obligación, pero de acuerdo con Brenes Córdoba, llamaremos causa el fundamento, el porqué, la razón jurídica de la obligación. La causa se basa en la idea del interés. Toda atribución patrimonial se realiza para alcanzar un fin. En el fundamento de toda manifestación de voluntad hay siempre un interés. Incluso en una donación existe el impulso de hacerla por algo o para algo. Y este interés constituye la base de la causa. Ahora bien, pero si el interés no es lícito, el derecho no puede ampararla. Es por ello que el Código Civil, para la validez de la obligación, exige que éste tenga causa justa, en tanto en cuanto se entiende que para que una persona se obligue o esté obligada, debe existir un fundamento amparado por el ordenamiento jurídico que produzca el vínculo obligatorio. Para algunos, la causa únicamente tendrá sentido como elemento esencial del contrato, porque únicamente en esta fuente de la obligación opera. Respecto de las otras fuentes de la obligación, la causa habrá que buscarla bajo unos prismas distintos, y así la causa en los cuasicontratos, en los delitos y en los cuasidelitos se encontrarían en la ejecución del hecho constitutivo de la obligación. En la ley, la causa tendrá su origen en el hecho de encontrarse el sujeto en las condiciones que aquella establece. Respecto de las otras fuentes de la obligación, la causa habrá que buscarla bajo unos prismas distintos, y así la causa en los cuasicontratos, en los delitos y en los cuasidelitos se encontraría en la ejecución del hecho constitutivo de la obligación. En la ley, la causa tendrá su origen en el hecho de encontrarse el sujeto en las condiciones que aquella pueda establecer.